Muy bien, entonces vamos a Romanos, ¿sí? Es como de costumbre, vamos a compartir la pantalla y vamos a Romanos. Muy bien. Entonces, la semana anterior nos habíamos quedado un poquito en lo que era Romanos el capítulo 9 y nos habíamos quedado en el versículo 29, ¿cierto? Y bueno, para entrar de lleno ya lo que tenemos ahora, pues veníamos diciendo de una u otra manera, en términos muy generales, que a Romanos, digamos, se le entiende mucho mejor en el contexto histórico, digamos, ¿cierto? En el que básicamente había un concepto de justicia, un concepto de, si se quiere, de justificación, demás, para acercarse al Señor, que era básicamente a través del pueblo, ¿no es cierto? Y que básicamente ser del pueblo era sinónimo en esa época de ser ya hijo de Dios. No había otra forma. Pero cuando viene el Señor Jesús, muere, resucita y se enseña el Evangelio, se revela cómo es que mismo, por así decirlo, funciona el tema de la salvación. Y ahí se revela, queda más claro, quiero decir, cómo es que funcionaba todo, y ahí se dan cuenta, o los apóstoles aprenden, y luego Pablo lo enseña mucho más a fondo, que la salvación no es por ninguna obra, ningún procedimiento, ningún proceso humano, sino más bien sino que la salvación es por obra y gracia del Señor, literalmente, que no es obra humana, sino es gracia, es una obra del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como les decía, y siempre tengamos en mente esto que va a ser un problema especialmente para el primer siglo. Y es que poner así las cosas ponía un poco en duda, como hasta ahora, por ejemplo, si nosotros pensamos, digamos, que pone en duda el tema de cómo es que la gente, especialmente el pueblo judío, es salvo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con una cosa muy, muy fuerte, fíjense ustedes. Porque si nosotros decimos, incluso cristianamente, fíjense ustedes, nosotros hoy, si bien no estamos en la época del apóstol Pablo, sí podemos entender un contexto similar y que vale la pena, digamos, sacarlo a propósito de esto, ¿de acuerdo? Porque, digo, hasta ahora ya hemos visto básicamente el argumento general de Pablo, ¿de acuerdo? En donde los judíos o el pueblo judío en general, por tener una tradición basada en la ley, basada en la interpretación, en todo, aunque un poco errante, todo, pero en general basada en la ley, en los profetas y demás, creían o se habían hecho la idea de que por ello ya tenían algún mérito para con Dios y por ende eran salvos, digamos, eso hablando así muy, muy a grosso modo, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, hasta ahora habíamos visto eso en su contexto histórico, pero creo que también vale la pena analizar al respecto, contextualizándole un poco a nuestro tiempo porque las condiciones se prestan. Posiblemente hace un tiempo, hace unos siglos, hubiera sido un poco complicado, pero ahora parece que las condiciones se prestan, así que vamos a intentar hacer una contextualización de la carta a los romanos. Así que ahora, en esa época, ¿en qué sentido y cómo va a funcionar la contextualización? No es tan sencilla, hay que ponerle mucha atención para que nosotros sigamos entendiendo cómo es que funciona la cosa. En la época de Pablo había un pueblo que era el pueblo judío, ¿no es cierto? ¿Ya? Descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y todo lo demás, los que habían quedado en las dos tribus y todo lo demás, o sea, todo ese ancestro tenían, y ellos eran los que habían guardado por tradición, por herencia, por muchas razones, habían guardado la forma como Dios había enseñado a vivir de una manera justa, ¿de acuerdo? Que básicamente está en la ley y los profetas, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos, tenían en ese momento como los discípulos, aquellos que además de aquello, o incluso sin tener ese bagaje cultural, ancestral, tradicional, si se quiere familiar, ya, habían conocido al Señor, ya, habían sido posiblemente gentiles, etcétera, pero no venían de ese núcleo, no venían necesariamente de ese seno, de ese contexto tradicional, si se quiere, pero resulta que más bien esos nuevos, por así decirlo, eran los genuinos, a diferencia de los tradicionales que les faltaba lo que los nuevos tenían. No sé si me hago entender hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el contexto general. Y si ese contexto, lo extrapolamos ahora, fíjense que vale la pena decirlo, volvemos a estar en un escenario bastante parecido. ¿Por qué? Porque ahora, ¿y por qué se vale hacer esta analogía? Por lo siguiente. Porque hoy nosotros no somos judíos, digamos, de abolengo judío, pero sí tenemos una costumbre basada en la Biblia, ¿ya? De pronto,
quizá, y me animo a decir, quizá no haya abuelo de nosotros que no haya sido al menos católico. Bien o mal, ya, bien o mal, sabemos todo lo demás, pero tal vez me animo a decir hasta nuestros bisabuelos o algo así, seguramente tenían un ancestro basado que creía o basaba su vida, si se quiere, o su creencia y todo lo demás en al menos la religión católica, o como el catolicismo presenta la Biblia, si se quiere. ¿De acuerdo? Y pasó un gran cisma, ¿ya? Porque pasó que entre los católicos, cuando comenzaron a conocer el Evangelio, fíjense ustedes, se dio algo parecido que lo de Pablo, comenzaron a ver que los evangelistas o los evangélicos, como les conocían hace muchos años, eran en realidad los propios y los tradicionales no lo eran. Si lo vemos. Pasó esto ya hace unos años, cuando por lo general una o dos generaciones atrás a nosotros comenzó a conocer el Evangelio como hoy lo conocemos, el famoso cristianismo evangélico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya pasó. Y hoy, fíjense que casualmente vuelve a pasar lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora incluso dentro de lo que ya llamamos cristianismo, que ya se abarcó ahora, hoy, al año 2025, lo que se llama el cristianismo es una de las religiones mundiales más difundidas en sus diferentes ramas y ya derivó en lo que en su momento era el catolicismo. En un sistema a muy grandes rasgos, obvio, evidentemente hablando, no digo que todos, pero en general ya derivó en una cosa en donde no se sabe a dónde apunta. ¿Ya? Y que de pronto aquello que era su fundamento y todo lo más lo tienen ahí, pero ya las prácticas y a dónde van y ya en lo que han derivado a veces uno se pregunta qué les pasó. ¿De acuerdo? Y de en medio de esos salimos gente como nosotros, ya en todo el mundo, que comienzan a decir, oigan, están no del todo bien. ¿De acuerdo? Falta que hagan algo, o les falta todavía algo. Están, pero no están. Tienen un montón de tradiciones, tienen un montón de, de prácticas, tienen un montón de creencias, si se quiere, un montón de conocimientos, si se quiere, pero que están muy cerca, pero no están dentro. O sea, están cerca, pero no están dentro. Volvemos a estar en el mismo escenario de Pablo. ¿Ya? Por esto, porque se enfrenta entonces del escenario, digamos así, es un conjunto de gente que tiene un ancestro, una tradición, un bagaje cultural, si se quiere, ya dos, tres generaciones, un bagaje cultural que por el hecho de estar ahí les hace creer que por cumplir ese conjunto de prácticas ya está. ¿Me explico? Y se enfrentan a un conjunto menor, más pequeño, de personas que posiblemente salieron de ahí, tenían su misma identidad o no, y conocen otra forma del Señor y experimentan otra cosa y ven el panorama de, de una forma diferente y les dicen, oigan, no están del todo bien, ¿ya? Lo que ustedes están haciendo no es lo que Dios pide, básicamente hablando. Y aquí fíjense ustedes que nos presentamos hoy lo que en su momento a Pablo le surgió la duda y le dolía en su corazón, se presenta de nuevo ahora a nosotros. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el dolor de Pablo? El dolor de Pablo en su momento era que toda su gente, sus paisanos, por así decirlo, que tenían el abolengo, el bagaje tradicional, cultural, histórico, de guardar la ley, de tener conocimiento de los procedimientos de Dios, de conocer algo del Señor, la gracia, los milagros del Señor y todo lo demás, no lograban conocer al Señor, o no lograban dar, digamos, no lograban reconocer al Señor, ¿ya? Decir, proclamar que el Señor Jesús especialmente era el Señor. Y ese era el dolor del Señor. O sea, había una cosa que por más bagaje y todo lo demás, prácticas, creencias que tenían, había algo que todavía era como que un obstáculo, si se quiere, algo que no les permitía estar en plenitud. Y fíjense que ahora estamos básicamente en un escenario bastante, bastante similar. Ya, me atrevo a decirlo. Nosotros, y de pronto podemos, muchos de los que estamos aquí, si no todos tal vez, decir justamente algo por el estilo. Que no daría porque mi familia, porque mis hermanos, y ahora nosotros, así como diría Pablo, ¿no? Mis hermanos que son Israel, que son la promesa y todo lo demás, nosotros diríamos que no daríamos porque la iglesia cristiana, los cristianos, en sus diferentes facciones puedan comprender, no les digo sean igualitos que nosotros, pero puedan comprender las cosas como el Señor nos ha permitido comprenderlas a nosotros porque es de una forma un poco más práctica, más vívida, más coherente si se quiere incluso. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como les digo, enfrenta a la final con una pregunta muy complicada. Y es lo siguiente. ¿Qué pasa? Que aquellos que por tradición están,
resulta que no están y que posiblemente no sean salvos. ¿Por qué? Porque un determinado estilo de vida, una determinada conducta, ya ante la sociedad no garantiza que sea salvo. Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente es el argumento de Pablo. Una determinada forma de conducta no es lo que te garantiza la salvación, sino lo que hace a la persona salva es que Dios le haya salvado. Y ese es uno de los mayores argumentos, fíjense ustedes, para predicar incluso hoy en día. Porque hoy, incluso, fíjense ustedes, hay muchas personas que, independientemente de la religión que profesen, sean cristianos, católicos, ateos o lo que fueran, se ha incluso difundido la idea de que con tal de cumplir unas ciertas conductas morales, digamos mínimas, ya está y soy buena gente y si en todo caso existe un Dios, pues seguramente será benevolente conmigo, porque no he sido malo, ¿no es cierto? Porque no he matado a nadie, no he robado, he hecho lo mío de manera honesta, no he sido corrupto, qué sé yo, ¿ya? Y esto, ¿qué les digo? ¿Por qué les digo esto? Porque, digamos, lo que estamos conversando ahorita es lo que está en el fondo detrás de todo lo que el Señor, lo que el Señor a través de Pablo está diciendo. Y este es el concepto, digamos, a donde se apunta es a esto. Un determinado estilo de vida, unas determinadas prácticas, una determinada conducta social no asegura la salvación. Eso es, digamos, lo más importante detrás de todo lo que está diciendo Pablo. ¿Ya? Si Pablo dijera esto, digamos, o si Pablo viviera en nuestros tiempos, seguramente terminaría diciendo algo así. ¿Ya? Una vez más, un determinado tipo de vida, estilo de vida, una determinada conducta social o moral incluso, no garantiza que uno es salvo. ¿Ya? Es decir, puedo ser el más benevolente, puedo ser el más caritativo, puedo ser el más manso, el más sereno, puedo ser el más esforzado, el más familiar, puedo ser una persona altruista, poco egoísta, puedo ser una persona muy ética, que eso no me garantiza para nada el que yo sea salvo. ¿Ya? ¿Qué me garantiza o cuál es la garantía de la salvación? Que Dios me haya salvado. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y entonces, aquí esto, fíjense ustedes, nos trae a cualquiera de nosotros un shock mental. Si seguimos bien, nos va a traer un conflicto. Porque uno diría, y entonces, ¿qué quiere decir eso en la práctica? Porque si yo digo que un determinado tipo de conducta, un tipo de vida, una práctica de vida, no me asegura la salvación, entonces, ¿cómo es esto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que funciona? Entonces, el asunto es que una vez más volvemos al razonamiento más básico de Pablo, y es el asunto. La conducta que Dios exige que Dios pone en su ley, que Dios pone en la palabra, es para aquellos que ya han sido salvos y no al revés. ¿De acuerdo? Eso es básicamente todo. Es decir, nosotros somos altruistas, solidarios, pacientes, etcétera, 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 no para alcanzar la salvación, sino porque somos salvos. En cambio, todas las personas, o al revés, incluso, fíjense, en la cristiandad a veces se piensa defendiendo las facciones. Vamos a poner el ejemplo un poco más evidente, que se piensa que si no se da, por ejemplo, una determinada ofrenda, o si no uno es desprendido, por no decirlo de otra forma, de sus bienes materiales, pues no está en bendición. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, las personas se enseña a través de esa lógica que si uno no hace algo, no es salvo. A diferencia, por ejemplo, de los discípulos, de la gente de esa época, como muchas otras personas cristianas, que han dado casas, han dado carros, pero no para ser salvos, sino en virtud de que la salvación ha obrado en las personas, son capaces de dar, de despojarse de muchas cosas que no necesitan. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Entonces, como les decía, esto nos enfrenta a una realidad y es la siguiente, la que ya decía Pablo arriba. No depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende del Señor. Y esto en el contexto de Pablo, fíjense ustedes, era mucho más evidente, porque había un contexto, y digamos, haciéndolo así, digamos, hay un montón de gente, había un pueblo entero que tenía una tradición años viviendo conforme la Torá. O sea, la Torá y el Pentateuco no eran para ellos sino su estilo de vida, esa era la cultura con la que nacieron.
O sea, guardar Shabbat no era un mandamiento de Dios solamente, era lo que les tocaba hacer. Como muchos, incluso vale la pena decirlo, judíos hasta hoy. Hoy se está celebrando Purim, por ejemplo. Ya se está celebrando Purim, que es esta fiesta que nace a partir de los hechos de lo que sucede en el libro de Esther, con la reina Esther, la salvación y todo lo demás. Purim significa suertes y todo lo demás. Ustedes lo saben, pero si no, y si queda duda, podemos siempre revisar en esta época el libro de Esther, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Hoy se está celebrando Purim en el pueblo judío, ¿ya? Nosotros no estamos obligados a hacerlo, si se quiere, enhorabuena, pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque, por ejemplo, hoy hay muchos judíos, incluso ustedes vayan a ver famosos que sean judíos, y van a ver que dentro de su práctica ellos no son para nada religiosos, los que van con talit, con kipá, las mujeres, digamos, más recatadas, o digamos, ¿qué les digo? Más modestas, qué sé yo, pero en sus perfiles de redes sociales, por ejemplo, ustedes pueden ver que van a poner un feliz Purim, ¿ya? ¿Eso por qué? No porque crean, hayan sido convencidos de que ahí pasó un milagro, de que Dios les salvó y... No, para ellos es una fiesta nacional, como para nosotros del 10 de agosto, o como para nosotros del 24 de mayo, ¿ya? Es más, muchas facciones, incluso hasta mesiánicas, celebran Purim como si fuera Halloween, o sea, disfrazándose de Batman, disfrazándose de superhéroes, de Pikachu, de cualquier otra cosa, ¿ya? ¿Y esto qué nos demuestra? Justamente el punto de Romanos, ¿ya? Viene como anillo al dedo la celebración de los judíos que están actualmente, ¿ya? Viene como anillo al dedo porque eso demuestra que hay muchas cosas que se hacen por costumbre y no por convicción. ¿Ya? Y algunos dirán, sí, pero están celebrando Purim. Sí, pero hay que preguntarlo por qué lo hacen. A diferencia, por ejemplo, de alguno de nosotros, de ecuatorianos, todo lo demás, que por ejemplo quisiéramos unirnos a Purim y todo lo demás, ¿ya? Y celebrarlo, hacer algo por el estilo, hacer una cosa diferente y todo lo demás, lo haríamos, pero con convicción. Y lo haríamos porque Dios nos invita a hacerlo y todo lo demás. ¿Me explico? Pero es diferente. Y eso, por ejemplo, les generó muchas dudas a las personas en esa época, porque la duda que salía es, oye, pero si este que no buscaba, este que no tenía ni trazas de vivir conforme Dios manda, resulta que ya es justo, eso significa entonces que el que vino viviendo toda su vida así nunca fue justo. ¿Me explico? Es como decir hoy que esto pasa, es como decir, ese, entre comillas, cristiano, por así decirlo, que nació en cuna cristiana o que conoció al Señor en principio de muy joven y fue a la iglesia toda su vida, que estuvo en ministerios, que todo lo demás, ese no es. Y resulta que uno nuevo ahorita viene, conoce las cosas y cambia su vida y ese sí. ¿Me explico? O pongo un ejemplo mucho más claro, digamos ahora, muchos líderes, pastores, de general, de muchas iglesias que hay ahora, seguramente no sean. Y vayan a ver de pronto la vida que tengan, la práctica que tengan. No digo de vida de pecaminosa, sino la práctica que tienen. Que a primera vista es una vista muy piadosa, ¿ya? Pero eso no garantiza. A diferencia de nosotros, que de pronto podemos tener una vida muy austera, digamos, nada suntuosa, alguna cosa así, pero no dudamos de que el Señor nos ha salvado. Fíjense, eso es lo que está en el fondo. Una vez más, la máxima, digamos, que podemos alcanzar es un determinado tipo de vida no garantiza salvación, ¿ya? Y si le queremos complementar es lo siguiente, el tipo de vida es válido solamente cuando antes ha ocurrido la salvación en la persona. Si la persona no es salva, por más que sea la persona más, entre comillas, justa. Caso contrario, va a pasar lo que dice aquí. ¿Ya? Esto les quería comentar justamente porque esto que les comento, permite ver de otra manera y de manera atemporal, no solamente con lo que pasaba o lo que pasaba con Pablo en esa época o lo que pasaba en la Edad Media o lo que pasa ahora. En realidad, esto es lo que nos permite ver todo. Por eso es que es muy, por ejemplo, complicado a veces decir, no, es que la persona se murió y si era bonito, si hizo buenas obras, nunca hizo daño a nadie, fue un buen padre y todo lo demás. A la final, si uno no puede dar fe o nadie da fe de que confesó que el Señor Jesús es su Señor, no lo sé. O sea, no sé si, porque es que no puedo decir sí o no, o sea, no lo sé. ¿Me explico?
¿Por qué? Porque un determinado tipo de vida no es garantía. No es garantía. ¿De acuerdo? Esto, como les digo, solo, pero ojo, que esto es solamente desde la perspectiva de cómo se salva. ¿Ya? Es diferente, por ejemplo, a nosotros, que ya Dios nos ha salvado, vivimos así, pero vivimos bien, quiero decir, vivimos en parámetros de justicia, por cuanto ya ha operado antes la salvación. Es distinto, ¿ya? Pero así de buenas a primeras, como para suponer, digamos, cuando nos enfrentamos a la pregunta, ¿esta persona es salva? ¿Ya? Es salva, no vale, digamos, digamos solamente aproximarse solamente a través de las obras, ¿ya? Sino hay que ver si se quiere, si es que esas obras están acompañadas de fe, si se quiere, que ahora justamente vamos a ver eso. En todo caso, Pablo dice, en su contexto, ¿no? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Y vale la pena decirlo. Aquí Pablo, una vez más, como hace un tiempo, vuelve a tratar o saca a colación un ejemplo a manera de carrera. Cuando aquí dice que iban tras la justicia, ¿ya? O ir tras la justicia, significa como ir en una competencia, en una carrera, ¿ya? Así que aquí podríamos decir así, que los gentiles que no corrían detrás de la justicia, o sea, que no competían en la carrera de la justicia, han alcanzado la justicia. Y esto de han alcanzado literalmente es en una competencia a llegar a la misma velocidad del primero, digamos. Ya es de alcanzarle. ¿Ya? A veces aquí se piensa que es como de alcanzar, así como "Uy, me estiré". No, el contexto es una carrera, ¿ya? Si se quieren, es una carrera, y hagan cuenta que la meta es la justicia. Entonces alguien corrió lo suficiente, o sea, tuvo todo el ánimo, corrió lo suficiente que alcanzó la meta. Entonces aquí, digamos, cuando estemos pensando en la justicia aquí, el ejemplo de Pablo es una carrera. La justicia es la meta, es el objetivo, y había unos que no estaban compitiendo. Y sin embargo, sin competir, ganan. ¿Sí me explico? Sin competir, ganan. Y dice el 31, pero Israel, el histórico, que iba tras una ley, no la alcanzó. ¿Ya? Fíjense, ese era el dilema de Pablo. Este gentil romano que tiene su abolengo en los visigodos, qué sé yo, me invento, ¿ya? Viene de Roma, de Italia, de otro lado, que no tiene todo el bagaje de venir ahí, practica y practica y practica, ni siquiera compite y gana. En cambio, los otros se sacan el aire y no lo logran. ¿Por qué? Dice Pablo. Y esto es un hecho, dice Pablo. Esto es un hecho. Ahora, Pablo dice, ¿por qué? Dice, fácil, porque es que no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si se dan cuenta, pues todo esto está atado a lo que había dicho Pablo aquí arriba. ¿Ya? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí se ata con este versículo que dice, los gentiles que no corrían a la meta de la justicia, llegaron a la meta. Pero Israel, que corría tras la meta, no la alcanzó, no llegó. Y aquí Pablo explica por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Israel iba no por fe, sino por obras. Dice, y ellos tropezaron con la piedra de tropiezo. Y da un versículo bíblico al respecto. ¿Ya? En términos generales, ahora vamos a ver que hay un tema con este versículo que cita, porque no es uno, son dos, pero hay un tema. Y la idea general es esta. Una vez más, no depende del estilo de vida en términos de salvación, sino de que Dios sea el que justifique. ¿De acuerdo? El caso más extremo de esto bíblico es el denominado buen ladrón, ¿ya? Que, digamos, es de hermano. Porque ese hombre ahí en la cruz, pagando su condena de un pecado, de un delito, se arrepintió. ¿A qué horas tuvo tiempo de bautizarse, de hacer alguna cosa, de dar algo a los pobres, alguna cosa? No, ese rato Dios le dijo, yo te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? No hizo nada. ¿Me explico? Ese es un gran ejemplo extremo, si se quiere, que permite ver eso. Entonces, una vez más,
El asunto es que aquí viene el problema y a la larga, como ya hemos atisbado, como ya hemos aproximado en algunas ocasiones anteriores, ¿cuál es el problema? No solo de los judíos en la época, sino de cualquier persona que se aproxime, digamos, a la palabra del Señor. Hay un problema. Hay siempre una, como lo que aquí llamaríamos, hay una piedra de tropiezo. Y la piedra de tropiezo básicamente tiene que ver con cómo se interpreta el tema de la salvación o cómo se interpreta justamente la función del Señor. Que quieran o no, es algo bien sencillo, pero bien recurrente, ¿ya? Y es justamente cómo se entiende este tema de la salvación, ¿ya? Porque, quieran o no, después de un tiempo, las prácticas, digamos, religiosas se van asentando en función a ritos, a rituales, a procedimientos. Y con el tiempo es muy fácil perderse en los procedimientos y no en lo que generó ese procedimiento. Es lo que le pasó al pueblo de Israel, es lo que le pasó a la iglesia católica en su tiempo y es lo que le pasó a la iglesia cristiana ya ha pasado el tiempo. En su momento tenían claras las cosas, no sabían muy bien por dónde ir, con el tiempo fueron haciendo procedimientos y ahora que se asentaron esos procedimientos se piensa que ir tras de esos procedimientos o en contra de esos procedimientos es atentar contra el mismísimo Dios. Y no es así. Entonces, a la larga, el asunto es que Dios ha puesto algo que aquí le llama Pablo la piedra de tropiezo, que está haciendo alusión a dos pasajes de Isaías 28, si no me equivoco, y a Isaías 18, si no me equivoco, o Isaías 26 y a Isaías 18, ¿ya? Eh, que ahí es donde aparece esta palabra o esta frase de la piedra de tropiezo, ¿ya? Vale la pena decirlo ahora. Vamos viendo. Solo como dato, la primera parte que dice, aquí pongo en Sion una piedra, es una parte de Isaías, y si me permiten ahorita les digo, ¿ya? Es una parte de Isaías, y ahorita les digo, la primera parte es de Isaías 28:16. Ya, si ustedes leen Isaías 28:16 van a ver que dice, aquí pongo una piedra en Sion, ¿ya? Pero si siguen leyendo el versículo y el contexto, van a ver que en realidad dice una piedra reforzada, una piedra buena, y etcétera, etcétera, etcétera. No se le llama ahí piedra de tropiezo. La primera frase, esto, he aquí pongo en Sion una piedra, esa parte sale de Isaías 28:16 y no es contexto de piedra de tropiezo. ¿De acuerdo? Ahora, desde de tropiezo, roca de caída y el que cree en él no será avergonzado, todo lo demás está en Isaías 8:14. ¿De acuerdo? Y si ustedes leen en cambio Isaías 8:14, está hablando al revés, está hablando de la casa de Israel, que esa casa de Israel, en ese tiempo que eran las tribus que habían pecado, o las dos casas, como dice ahí en Isaías 8, son aquellas en donde eran piedra de tropiezo, que aquellas que tropezaban con él caían y eran avergonzados. El asunto es que aquí Pablo está haciendo a la vez una unión de dos versículos y está dando el sentido contrario al que tiene en su respectivo contexto, para hacer su propia interpretación. ¿Ya? O sea, aquí Pablo está haciendo un argumento, si se quiere, muy elaborado. ¿Ya? Porque como les digo, si ustedes van a ver una vez más dónde está citado esto en Isaías, son dos versículos que Pablo los une y que a cada uno los cita, pero en un sentido contrario. Al sentido contrario al que tienen en el contexto original. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso. Ahora, ¿cuál es el asunto? Si ustedes van a ver, como les decía, en los contextos originales de Isaías, van a ver que cuando habla de la piedra que pone en Sion, es una piedra buena. ¿Ya? Aquí es piedra de tropiezo. Y cuando habla de la piedra de tropiezo allá, habla de una forma negativa. ¿Ya? Y no se refiere a lo mismo. Entonces Pablo gira el sentido que tiene en su contexto original para unir su propio argumento. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en pocas palabras? Lo que ya decíamos antes. La piedra de tropiezo es cómo se entiende la obra del Señor. En pocas palabras. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vale la pena decirlo. Algunos podríamos llegar a esta conclusión. La piedra de tropiezo es justamente, algunos podríamos decir así, la piedra, ¿ya? Es del mismo Señor Jesús y en última instancia el Evangelio, y es de tropiezo, ¿por qué? Porque aquellas personas que no son del Señor tropiezan en ella. Pero, como dice aquí, el que creyere en la piedra no será avergonzado.
Entonces tiene doble función. La piedra es piedra de fundamento y es piedra también de tropiezo. Fundamento para el que cree y de tropiezo para el que no cree. ¿Ya? Es una forma literaria un poco compleja que utiliza Pablo, vale la pena decirlo, ¿ya? Y no va, digamos, y creo que es mejor así explicarlo, digamos, no siendo tan minucioso con cada versículo, porque ahí es cuando uno más bien como que se pierde, más bien agarrar la idea principal, ¿ya? Y la idea principal que está detrás de todo esto es que por qué Israel no es que es salvo, justamente porque es que ellos aprendieron un contexto de vida, tenían una conducta, tenían una tradición, unas prácticas sociales que pretendían alcanzar la justicia, ser justos, ser salvos, pero no era la forma. En pocas palabras, tenían claro el objetivo, pero el mecanismo, el método no era el adecuado, no era el correcto. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. ¿Por qué? Porque el método para ser salvo es que Dios salve. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo, si se quiere, va a ser el mismo. Y fíjense que eso incluso hasta ahora, si ustedes preguntan a cualquier cristiano, hasta de las iglesias más controversiales, si ustedes le preguntan a cualquier persona que se congrega en esas iglesias o que tiene esa formación, esa forma de pensar, van a tener claro el objetivo. ¿Sí o no? Ninguno de esos va a decir, no, mi objetivo es, es condenarme. No, todos van a tener un buen objetivo. Van a tener la idea de ser salvos, de ir al cielo, de estar con el Señor, hacer buenas obras, portarse bien, ser éticos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se quiere, la justicia, por así decirlo, en términos muy amplios. El asunto es que el método para alcanzar eso a veces no es el mismo y no es el correcto. ¿Cuál es eso? Lo que aquí Pablo llama piedra de tropiezo, que no es otra cosa sino cómo se entiende la obra del Señor. O sea, cómo se entiende la salvación, en pocas palabras. Esa es la piedra de tropiezo. ¿Cómo entiendo la salvación? Por eso es que los gentiles entendieron eso de una. No tuvieron que hacer nada y ellos para ellos era más fácil. En cambio, para el judío en la época era un poco más difícil porque sentían que debían hacer algo. Y cuando les dicen, no, no tienes que hacer nada para ser salvo, entraban en crisis. ¿Ya? Eso básicamente. Y ahora, estos versículos, fíjense ustedes que hemos leído estos 4 versículos que son del final del capítulo 9. Entre paréntesis, acordémonos que en esa época no había capítulos ni nada, Pablo escribía renglón seguido, ¿ya? Pero ya con esta división que nosotros tenemos y solemos como que respetar mucho el tema de capítulo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Se suele decir que estos 4 versículos sirven como de preludio, si se quiere, a lo que aborda Pablo luego en el capítulo 10. Y que básicamente retoma lo que dijo ahí en el capítulo 9 respecto de que él tenía mucho dolor respecto de sus paisanos, de su gente que teniendo un montón de conocimiento no atinaba. ¿Ya? Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Él tenía el anhelo, tenía la intención de que todo el pueblo de Israel sea salvo. ¿Ya? Eran los que más opciones, digamos, o chances tenían. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si somos así muy lógicos, o así, por así decirlo, muy, así, muy someros, ¿quién tiene más chance de ser salvo? ¿El que viene con una tradición de conocer a Dios o el que no? ¿Me explico? ¿Ya? Ahora, y aquí comienza a dar justamente unas razones, unos motivos de por qué dice eso. Y dice el 2 porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme. Entonces dice, ¿por qué él tiene un anhelo? Por anhelo parecería que dice algo así como, tengo una esperanza, tengo una, ¿qué se diría? Tengo como una, eh, pero esperanza no en el sentido bíblico de esperanza, sino en el, tengo una, como una ligera, ¿qué se diría? Se me va la palabra. Como una expectativa, eso, gracias. Tengo una expectativa en mi corazón de que se salve. ¿Por qué? Porque es que sí tienen celo de Dios. O sea, algo conocen. Pero aquí dice, pero no conforme a conocimiento real. Aquí en la Biblia pone conforme a ciencia. ¿Ya? Dice, pero no conforme a ciencia. Entiéndase, no conforme a un conocimiento verdadero. O sea, tienen una idea de lo que es Dios,
tienen celo por eso, son celosos de aquellas cosas, pero no le conocen bien. Ese es el asunto. Y fíjense ustedes que a veces a quien no le ha pasado eso. Nosotros en muchas ocasiones por familiares mismos, incluso hasta por hermanos, de pronto que a veces uno ya llega a comentarle alguna de las cosas que el Señor le ha enseñado a uno, uno dice, están tan cerca, están bien en muchas cosas, pero hay algunas que uno se dice, no, no han conocido del todo bien. No tienen en este sentido conocimiento real. ¿Ya? Y en ese caso, en el tiempo de Pablo era mucho más evidente aquello, porque eran muy celosos del concepto de Dios, de santidad, de pureza, lo que ustedes quieran, pero no tenían conocimiento real de quién era Dios en ese momento, que ya se había revelado a través del Señor Jesús especialmente. ¿Ya? Y dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, la forma de cómo Dios justifica, y procurando establecer la suya propia, la forma en cómo ellos creían que era salvo, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Y dice aquí uno de los versículos muy controversiales, ¿ya? De la Biblia, incluso el Nuevo Testamento. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿ya? Y esto, fíjense ustedes que si lo leemos en el contexto, fíjense ustedes que vuelve a hablar en esta, digamos, en esta disyuntiva entre cómo Dios salva. Una vez más, no está hablando del rol de la ley, solamente, o de que ya la ley es una carga, lo que fuera, no. Está hablando siempre de cómo Dios es el que salva y cómo siempre Dios ha sido el que ha salvado a la gente. Y cómo es que su gente, o los que se pretendía que eran su gente, entendieron mal la obra del Señor. Tropezaron. ¿Me explico? Y en ese sentido dice, fíjense, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y aquí hay un problema. En el ámbito cristiano se ha entendido que este versículo se ha entendido en uno de los dos posibles sentidos que tiene este versículo. Porque la palabra fin, si no nos hemos dado cuenta, es ambigua, incluso en español y también en griego. ¿Ya? La palabra fin al menos tiene dos significados. ¿Ya? En ese sentido es ambigua. ¿Cuáles dos significados? Fin como conclusión, como término, y fin como objetivo, como meta. Ahora, ¿cuál de los dos está utilizando aquí Pablo? Algunos piensan que, digamos, y suelen decir que, y aquí es, por ejemplo, cuando incluso saber griego no sirve del todo. Porque si uno dice aquí, bueno, aquí la palabra fin en griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra telos. ¿Ya? Telos en griego también significa fin, adivinen, en los dos sentidos. ¿Ya? Y incluso en el Nuevo Testamento la palabra telos se utiliza en diferentes pasajes con los dos sentidos, tanto en el sentido de fin, conclusión o fin objetivo. O sea que incluso saber griego no nos soluciona el asunto, ¿ya? Porque tiene la palabra telos, tiene las dos significados. O si se quiere, se usa de las dos en las dos maneras en el mismo Nuevo Testamento. ¿Y ahora qué hacemos? Si yo lo leo, y esto fíjense ustedes como para también ir repasando algunas formas de cómo se explica la Biblia. A veces recordemos que la Biblia, especialmente la forma cristiana de explicar la Biblia, es a través de textos, ¿no es cierto? Si se quiere, escogidos, digamos, metodológicamente, que apoyen a una misma tesis, ¿no es cierto? Entonces, si la tesis que yo sostengo es la ley está abolida, me viene de perlas de este versículo, sacarlo de contexto y digo, el fin de la ley es Cristo, es decir, con Cristo se terminó la ley, ¿no es cierto? Y eso me sirve para explicar que, eh, que la ley está abolida, porque en Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Me explico? Eso, por ejemplo, es una forma que de pronto muchos de nosotros hemos estado acostumbrados, especialmente en la iglesia cristiana, en la católica no tanto, más en la cristiana, porque se ha pensado que esa es una, o es la única forma, o es la forma preferida, no lo sé por qué, de explicar o de hacer un mensaje, una enseñanza. Es sacar a partir de un tema, saco el tema, veo qué versículos hablan de ese tema y sobre eso trato de explicar la cosa. Josuecito. A veces sí vale, perdón, y a veces sí vale, pero no es la única. Y aquí vemos justamente, y vamos ya a seguir viendo, que por qué no es la más fiable. ¿Ya? Ahora sí, papá. Sí, en esta traducción, claro, el término fin tiene los dos sentidos, pero
creo que en esta parte, en esta traducción dice, pues la ley lleva a Cristo para que luego reciban la santidad todos aquellos que creen. Ajá, muy bien. Esa traducción, gracias, opta por la palabra telos en el sentido de objetivo, meta, ¿ya? Y está muy bien. De hecho, ese es el sentido que tiene. ¿Por qué sabemos? Porque por contexto no está hablando de que aquí se terminó la ley. Porque Pablo, si lo leemos bien a Pablo, no tiene ningún pleito con la ley. Lo que tiene pleito Pablo, o lo que le chocaba, digamos así, a Pablo, es que se utiliza la ley para algo que no era. ¿Ya? Y aquí fíjense ustedes. En el contexto, acordémonos que está hablando Pablo arriba ha dicho, no depende pues del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Está hablando de una carrera. Fíjense, o sea, una vez más, Pablo está pensando en términos competitivos, de una competencia. ¿Ya? Hay unos competidores y hay una meta a la que llegar. ¿Ya? Hay unos que corren y hay una meta que llegar. Pablo dice, fíjense que está hablando de un objetivo o algo a dónde llegar. ¿Ya? Acá arriba ha dicho, los gentiles que no corrían llegaron. ¿Ya? Y los judíos, los de Israel que estaban corriendo, no llegan. ¿Por qué? Porque no depende del que corre, sino de Dios. Ya, de acuerdo. Y fíjense, si estamos hablando en el contexto de una carrera, por eso sirve leer todo el contexto. Si estamos hablando del contexto de una carrera, ¿en qué sentido se estará utilizando la palabra fin? Sino en el de objetivo, meta. Entonces fíjense ustedes, ¿ya? Aquí tranquilamente entendemos que la palabra fin podemos tranquilamente cambiarle a meta. Porque la meta de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Sí lo vemos? Entonces, en el contexto, como les decía, está hablando de una meta, de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aquí, fíjense ustedes que aquí Pablo es mucho más claro si lo vemos así desde lejos. A veces se habla de la justicia, ser salvo, como una cosa así media abstracta, una cosa así media rara. Aquí lo que dice, el objetivo es llegar a Dios. Ya, la salvación no es otra cosa sino estar lo suficientemente apto para llegar a Dios. Y aquí nos dice, la ley, claro, el objetivo de la ley es del Señor, es llegar al Señor. Eso a la larga es la salvación. Uno a veces piensa la salvación en términos de mi pecado, me libro del pecado, y sí, pero si vamos más en el fondo, el objetivo, lo que sustenta la salvación es que te puedas acercar a Dios. ¿No les parece? Por eso es que la ley, bien entendida la ley, ojo, es eso. La ley apunta a Cristo, ¿o no? Por eso dice para justicia. O sea, aquí justicia, entiéndase, la condición que permite estar, o la condición que permite estar con Dios. ¿Ya? Eso es. Entonces dice, fíjense, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque la meta de la ley es Cristo. Pero ¿cuál es el problema con Israel? Que no interpreta bien la ley, pues. Que no le pone la ley en su lugar y que interpretó el tema de la salvación al revés. ¿Ya? Y ese problema, como les digo, tienen hasta ahora lastimosamente muchas congregaciones, hermanos y demás, que piensan que haciendo algo se gana el favor del Señor. Entonces, fíjense, algo tan incluso tan sencillo como diciendo, es que hermano, como la típica que yo varias veces escuché en iglesias cristianas, ¿no? Hermano, Dios no, estoy llorando y Dios no me responde, y no me respondes, no me concede lo que yo quiero. Dicen, no me concede. Hermano, ya ayunó. Ayúnele, verá. Y alguno falta el que dice, no, hágale huelga de hambre. Claro, en el fondo se está pensando que algo pasa con Dios que hay que aflojarle el codo. ¿Me explico? Entonces, bueno, es que no me da porque no he ayunado. Entonces, claro, o no me da porque no he ido a la iglesia, o no me da porque es que no he diezmado. ¿Me explico? O sea, siempre se recae en eso. Y no, lo que siempre nos ha enseñado el Señor es, ustedes hacen esas cosas y nosotros, los que somos salvos, hacemos las cosas que hay que hacer
no para que Dios me dé algo para ganarme la voluntad o ser más salvo. No, lo hago porque soy salvo. O sea, ese es mi estilo de vida normal. No lo hago para, ¿no? Entonces, por eso es muy extraño cuando alguien dice, como alguien, como algún rato escuché, ¿no? Hermano, métale, hágale una huelga de hambre a Dios, ¿ya? No, no funciona así. Eso no es así. El ayuno está para otras cosas, ¿ya? Y ni siquiera está para pedir cosas, siquiera, ¿ya? Y lo mismo, los diezmos no es para que Dios me bendiga, ¿no? ¿Ya? Uno diezma porque uno reconoce, ¿no es cierto? Uno reconoce la soberanía del Señor sobre los bienes de uno, ¿no es cierto? Por eso uno diezma. Yo no diezmo porque está escrito, porque el dador alegre. No, porque está escrito que diezmad de abrir y yo abriré las ventanas de la cielo. Yo no diezmo por eso. Yo no diezmo para que Dios me dé más. Porque es que Dios no es deudor de nadie. No, yo no diezmo por eso. Yo diezmo porque reconozco la soberanía de Dios sobre mis bienes, sobre lo que Dios me ha encargado para administrar. Y porque Dios me ha dado la obligación de ser solidario con otras personas. Por eso diezmo, ¿ya? Etcétera. ¿Me explico? Entonces, bien, por eso una vez más, hay que por eso les digo siempre, hay que entenderle bien a Pablo. Y este versículo de Romanos 10:4 no está hablando, como vemos, de lo que está hablando Pablo es de otra cosa, que es su mismo tema, su mismo cosa una y otra vez sobre lo mismo, desde otra perspectiva, desde otro lado. No ha cambiado de tema Pablo, ¿ya? Igual que en Gálatas, no ha cambiado de tema, no es que está hablando de otra cosa, solamente introduce otro elemento, ¿ya? Y ahora lo presenta como si fuera una carrera. Por eso habla de tropiezo. Ya, se tropiezan, caen, no llegan. ¿Ya? Fíjense, ahora lo está presentando como una carrera. Al parecer seguramente era algo que todos conocían en la época. Hoy posiblemente, qué sé yo, si hoy alguien quisiera hacer algo por el estilo, inventaría tal vez algo a través de un deporte muy conocido, quizá el fútbol, el baloncesto, qué sé yo. ¿Ya? Aquí Pablo está hablando de una carrera, de un deporte que se conocía, que todos sabían. Y utiliza un ejemplo práctico aplicado al Evangelio. En ese sentido, fíjense, hace Pablo uso de una herramienta, de un conocimiento general, lo aplicado acá, y que les hace pensar. Por eso Pablo es muy pedagogo, es muy buen maestro. Y dice, el objetivo, así imagínense que la carrera, ellos por qué competían los competidores, por el oro, la gloria, lo que sea, el reconocimiento, la fama. Bueno, la meta entre nosotros, entiéndase Cristo, entiéndase llegar a ser apto para estar con Dios. Esa meta, ¿no es cierto? Esa meta se, se consigue, no se consigue por actuaciones humanas, sino por obra del Señor. Eso es lo que quiere decir. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, no hemos hablado de otra cosa. Pablo no está hablando de otra cosa. Y aquí más bien nos pone para qué sirve la ley, ¿ya? El objetivo de la ley. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Cristo. Es decir, la justificación. Es decir, estar en una condición que permita estar con Dios. Eso es todo. ¿Ya? Y aquí Pablo y algunos se suelen hacer un poco de lío porque suelen decir, porque aquí algunos dicen, es que se entiende que hay dos tipos de justicias, ¿no? La justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe, ¿ya? Pero el asunto es que sí parecería que son dos cosas diferentes, pero a la larga cuando vamos a leer todos estos versículos que siguen, vamos a ver que a la final está citando el mismo Pentateuco. ¿Ya? Y si se quiere, no son dos tipos de leyes, porque algunos dicen, ¿no? La justicia de la ley y la justicia de la fe, ¿ya? Y no se dan cuenta que para las dos, por un lado, cita la Torah, y que por otro lado, cuando está hablando de las dos cosas, no está refiriéndose a la ley, sino está refiriéndose al Evangelio, ¿ya? Entonces dice, la justicia que viene por la ley, o la justicia por la ley, así diría literalmente, ¿ya? La justicia por la ley, Moisés escribe así. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿ya? Y esto, fíjense ustedes, se puede entender de muchas maneras.
Ya, nosotros sabemos que en hebreo dice otra cosa, dice, ¿no? Y el hombre que haga estas cosas vivirá en, de hecho es ambiguo, se puede entender tanto en, por o con, ¿de acuerdo? Así que aquí Pablo, fíjense ustedes, utiliza el griego para dar justamente el sentido, vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir? Aquí el asunto es que el objetivo es el mismo, vivir. Y esto está citando Levítico. Pero aquí en el contexto no está hablando de la ley. La ley está hablando del objetivo. Porque aquí dice, la meta de la ley es Cristo. Y si el objetivo, la meta de la ley es Cristo, tiene que justificar por qué. Porque la justicia por ley, o sea, la justicia que enseña la ley, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá. Es una garantía en realidad. Si lo vemos, es una garantía y es muy lógico. Si la meta de Dios es Cristo, o sea, si la meta de Dios, si la meta de la ley, si el objetivo de la ley es que nosotros estemos en condiciones para estar con Dios, en las condiciones aptas para estar con Dios, es evidente que el que viva dentro de la ley tendrá vida, ¿o no? Entonces no hay una contraposición, son solamente dos formas de aproximarse a lo mismo. ¿Ya? Porque a veces parece que estos peros de estas cosas son como que contrastes, como que Pablo estuviera hablando de una cosa y después de otra, o como que estuviera así contraponiendo. A la larga, en el fondo, está hablando de lo mismo. ¿Ya? Aquí está hablando la justicia de la ley o la justicia por la ley, entiéndase, no solo que viene, sino más bien que se aprende, que enseña la ley. Dice, el hombre que haga estas cosas tendrá vida por ellas. Aquí cuando se habla de vivirá, se piensa que es una vida así, el estilo de vida, ay, no sé. No, aquí si se quiere es el hombre que haga estas cosas tendrá vida, si se quiere, gracias a ellas. Evidentemente está hablando en el contexto de la meta de la ley es Cristo. Y ahí se entiende, ¿o no? Si la meta, si el objetivo de la ley es Cristo, claro, cuando entendí bien la ley, me llevan las cosas que hago, me llevan a la vida, ¿o no? Eso es lo que está diciendo. Y dice, y la justicia de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Y esto cita Deuteronomio 6, ¿ya? Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que es básicamente lo mismo. Lo único que está diferenciando son dos de estos tiempos, si se quiere. Y así es. Porque es lo mismo, no está citando otra ley. De hecho, está citando arriba Levítico y abajo Deuteronomio. Es lo mismo, ¿ya? Es la ley, está citando la ley, ¿ya? Y lo único que dice son dos momentos, si se quiere. ¿A quién se le puede obligar que haga las cosas para vivir? Sino al que ha sido salvo, ¿ya? Pero al revés, y dice por otro lado, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo es entonces que alguien es salvo? O sea, fíjense, lo que quiero decir es, una vez más, Pablo lo que está enfrentándose es al dilema de cómo una persona es salva. ¿Ya? ¿Por hacer las obras o cómo? Entonces dice, no, a la persona que ya es salva se le exige que viva bajo la ley, ¿o no? Eso es lo que está diciendo. Pero dice luego, a ver, pero en cambio, la otra justicia, digamos, o si se quiere, por así decirlo, la otra justicia, en cambio, la justicia de la fe, o sea, la condición que pone la fidelidad es la palabra, es la confesión. ¿Ya? Y aquí cita justamente Deuteronomio, que dice, no digas en tu corazón quién subirá o quién, pero el asunto es no digas. Y dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y Pablo dice, esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí me explico? Entonces, esto hay que entenderlo, chance que desde el final hacia atrás. Una vez más, en el contexto de cómo es que una persona se salva. ¿Quién está obligado? Y esta es la pregunta. ¿Quién está obligado a vivir bajo las normas de la ley o a partir de las normas de la ley? Los salvos. Y entonces, ¿cómo uno es salvo? A partir de la confesión que Dios ocasiona en uno. Fíjense ustedes.
que a la larga, en el fondo, lo que está diciendo es, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y fíjense, por eso fíjense que aquí está hablando de la piedra de tropiezo, la forma en cómo se interpreta la obra del Señor, que Jesús es el Señor, y aquí sabemos que en griego está la palabra Kyrion, ¿ya? Jesús es el Señor. Hay una forma muy, muy bonita de saber que a veces en la palabra Kyrion, ¿ya? A veces se utiliza como reemplazo del tetragramato. No siempre, pero aquí por eso es que a veces nosotros solemos entender que si confesares con tu boca que el Señor es Hashem, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, el asunto es que aquí no es que haya dos leyes, no haya dos justicias. En realidad, si se quiere, es lo mismo, solamente que en dos tiempos distintos. ¿Cómo es que uno es salvo? A partir de la confesión que uno hace. Que esa confesión no es de uno, sino que Dios ocasiona que uno. Por eso dice, no digas en tu corazón. Dice, cerca está de ti la palabra. Es decir, alguien la puso. Eso se supone, digamos, eso está implícito. Y luego, una vez que ya hemos confesado que nos toca vivir, ¿ya? Y tener vida a partir de las obras que el Señor nos ha puesto para que hagamos. Así de sencillo, eso es todo. Y esto fíjense que así se entiende de una forma muy armónica todo. Porque a nosotros nos han enseñado, y esto fíjense ustedes, en el ámbito cristiano, ¿ya? Se enseña mucho la historia de una manera lineal, de una manera histórica. Primero Adán, a Noé, el éxodo, esto, el otro, y como les decía, se suele enseñar como que Dios en cada momento actuó de una determinada manera y que cada cierto tiempo Dios iba mutando, ¿no? Iba cambiando. Entonces, como que con Adán era de una forma, con Abraham era otra, con, con Moisés fue de otra manera, y como que Dios iba cambiando cada vez, y hasta que vino el Señor Jesús, y de ahí cambió todavía más, ¿no? Y tal. Y no, lo que aquí leyendo bien Romanos, y que en su momento cuando leímos Gálatas, nos dimos cuenta, y los apóstoles se dieron cuenta, lo que ya dice el Evangelio. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Dios no cambia. Lo único que pasa es que se va revelando de mejor manera. Dicho de otra manera, se va aclarando cómo es que funciona la cosa. Pero tan salvo y el mismo mecanismo de salvación operó en el justo Abel que en nosotros. Lo único que pasaba es que, ¿qué pasa con nosotros? Que con nosotros está mucho más claro el asunto. En la época de Isaías no estaba tan claro el asunto. Y en la época de los apóstoles con el Señor Jesús no estaba todavía claro. Con los apóstoles, la muerte y Señor y la muerte y resurrección del Señor es lo que aclara todo el panorama. No es, y por eso lo revoluciona, pero no es que lo cambia, lo anula al otro y que Dios sufre una mutación de antes era súper inquisitivo, sancionador, severo y ahora es todo amor, ¿no? ¿No? Porque Dios sigue siendo severo, Dios sigue siendo recto con el pecado y todo lo más. Eso no ha cambiado, ¿de acuerdo? Y de hecho, volviendo al texto, aquí hay una curiosidad lingüística muy interesante, ¿ya? Porque, eh, vamos a ver, este versículo, y posiblemente tal vez no avancemos mucho más allá de este versículo, hablando de la confesión, por lo siguiente. Para nosotros la palabra judío o Judá no significa nada. Es un nombre, como Luis, o como Romualdo, o sea, es un nombre más. Pero cuando en su momento al patriarca Judá, cuando nació Lea, le puso Judá, en hebreo Yehudá, ¿ya? Que significa Ode Hashem, o sea, yo agradeceré al Señor, o yo confesaré al Señor. Eso significa Judá o Yehudá en hebreo. Confesaré al Señor, agradeceré al Señor. Fíjense ustedes que aquí Pablo está entre guiños haciendo una cuestión lingüística muy interesante. ¿Por qué? Porque para la época de Pablo,
ser judío era sinónimo de ser hijo de Dios. Pero Pablo está utilizando además un recurso lingüístico, que es explicar a partir de la definición del nombre. ¿Ya? Yehuda significa Yehu o Ya y Ode, o sea, confesaré a Ya o agradeceré a Ya. Entonces dice, aquí el que confesare y con su boca que Ya, no sé si me explico, que Jesús es Ya, será salvo. En pocas palabras, esto es lo que diríamos delante, Pablo, esto es ser realmente judío, no étnico. ¿Ya? Esto es lo que realmente es ser judío, si se quiere. Es confesar que Jesús es Dios. Y al que confiesa que Jesús es Dios, le toca o nos toca con todo gusto cumplir las normas y los procedimientos y las prácticas, las conductas que Dios nos ha estipulado para eso. Fíjense. Entonces aquí hay un tema muy interesante con el verbo confesar. A veces nosotros confesar es como que, ya confiesa, como que estoy, como que si estoy guardándome algo, ¿no? De confiesa, di la verdad. Aquí más bien es un reconocimiento. Reconoce, advierte, date cuenta. O sea, confiesa con tu boca que Jesús es Dios y reconoce que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y aquí da unas razones adicionales. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto también está citando parte de la Escritura. ¿Ya? Todo esto de aquí que parece que se hace un lío no es otra forma sino de decir esto. Lo importante es confesar con la boca que el Señor, que Jesús es el Señor. Y a esto si se quiere, es lo que también le llama Pablo arriba la piedra de tropiezo. Porque en la época del apóstol Pablo no llegaban a esta confesión. Tenían todo lo que se esperaba de una persona que haya sido salva, y así eso. Guarda el Shabbat, las normas, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante no lo tenían. Por eso Pablo les dice, sí, pero falta algo. Falta que comprendan bien, porque si no, ustedes están corriendo una carrera que no van a ganar. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que ha puesto Pablo aquí, lo que como Dios le permitió ver esto a Pablo de una manera un poco compleja, un poco, digamos, bastante sofisticada, si ustedes quieren, es algo que se puede explicar de una manera más sencilla ya para nosotros. La salvación, si fuera la salvación una carrera, que no lo es, ¿ya? Si fuera la salvación una carrera y la salvación fuera la meta, resulta que los que son salvos ni siquiera corren. Y más bien, el que corre es porque no entendió el asunto. ¿Sí me explico? Ese es básicamente el asunto. Lo que quiere decir una vez más, lo que ya hemos dicho muchas veces, que lo ha dicho Pablo en una oración, ¿no es cierto? De que no somos salvos por obras, sino por gracia. Dicho de otra manera, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso básicamente. Y que la forma en cómo opera es que Dios primero nos salve, a partir de eso nosotros estamos en capacidad de confesarle, de reconocerle a Él, y lo siguiente sí es ya vivir conforme Él manda. Y listo. Eso es todo. ¿Sí? Y bueno, de aquí ya Dios mediante la siguiente semana podemos seguir a partir del versículo 14, ¿ya? Que tiene que ver con algunos otros versículos y demás, que tiene que ver con el tema de un poco de la predicación y demás. Pero hasta aquí, fíjense ustedes, hasta el versículo 13, si ustedes lo ven, es otra forma que Dios le dio a Pablo para explicar su mismo punto. No ha cambiado de tema, no está hablando de otra cosa, y más bien lo que nos está diciendo y nos explica un poco más es justamente esto, que el objetivo de la ley es Cristo, o sea, el objetivo de la ley es la justicia, pero bien entendida la justicia. O sea, no para salvarnos, sino para guardarnos dentro de las condiciones que son propias para cualquier persona que haya salvo. Eso básicamente, ¿sí? Em, sí, quizá digamos se me ocurre algún ejemplo como para terminar ya al respecto. Es como por ejemplo,
pongan ustedes una profesión, digamos, ¿ya? Eh, Hagan cuenta que hablamos de medicina, por así decirlo. Si el objetivo es ser médico, ¿ya? Yo no soy médico porque me pongo mandil, porque opero necesariamente, o porque receto medicamentos, o porque estoy en capacidad de identificar enfermedades. Yo soy médico porque una autoridad me ha dado el título de médico, ¿ya? Y en cambio, toda la carrera, digamos, y fíjense que carrera universitaria, ¿no? Toda la carrera, digamos, viene siendo, digamos, algo muy representativo de esto, pero más que nada la carrera, por eso digo, tal vez el ejemplo no se ajusta mucho, porque aquí el ánimo de la carrera es justamente el ánimo de competencia, de querer ganar, de meterle fuerzas, de prepararse y todo lo demás. Pero haciendo un intento igual con el tema de una carrera universitaria, hagan cuenta que el objetivo es el título y hay gente que se saque el aire y todo lo demás y alguien dice, oigan, no, si yo les voy a dar el título, ustedes comienzan con el título, básicamente, por así decirlo. Es un ejemplo que para nosotros casi no pega mucho y más bien no le paren bola. Creo que el ejemplo de la carrera que pone Pablo, de una competencia, de un atletismo seguramente, es un muy buen ejemplo, ¿ya? Porque incluso sirve hasta ahora, cuando vemos unos competidores, atletas que están compitiendo para llegar a la misma meta. Hagan cuenta que Pablo dice, si fuera una carrera, no lo es, porque resulta que el que comienza a competir entendió mal, porque no es una competencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al que Dios quiere no le hace competir, sino ya le da el título, le da ya le da ya el premio, si se quiere, llegó ya a la meta, ni siquiera compite. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes, lo que nos ha permitido ver aquí hasta el versículo 13 del capítulo 10 es justamente esta forma, una vez más, que no es para nada nuevo para nosotros, respecto de cómo es que el Señor opera la salvación. No es por obras, no es porque nosotros nos hayamos esforzado, no es porque Dios nos deba la salvación ni nada por el estilo, sino es porque Él quiso salvarnos y eso sí, una vez salvos, nos pone un montón de una forma de vida que debemos adoptar. Eso básicamente. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la ventaja que en su tiempo tenían los judíos, por así decirlo, y es que fíjense, muy poco de nuestra vida, creo yo, podría decir así, cambió luego de conocer al Señor, ¿ya? En términos generales, ¿ya? Muy poco de nuestra vida cambió, porque no es que tuvimos que hacer mucho, digamos, ¿ya? Eh, Tal vez ya cuando conocimos el tema justamente de la ley y demás, ahí hubo un conjunto de cambios un poco más fuertes respecto a la alimentación, el día mismo del Señor y demás, ¿sí? Pero en términos generales, fíjense que no ha costado mucho en realidad cambiar. No ha costado mucho cambiar, especialmente si uno ya venía siendo una persona, digamos, tranquila, ética, etcétera, pues no cuesta en realidad el cambio de vida, digamos así, no es que le coge a uno de golpe, así como que es una cosa totalmente nueva, a diferencia de cómo pudo haber sido para un romano, para un griego de la época, quiero decir. En fin, eso básicamente es lo que teníamos preparado para ahora de Romanos. Ya la siguiente semana Dios permita terminar el capítulo 10 y de pronto avanzar con algo del capítulo 11. De recomendación les quisiera pedir que podamos volver a leer el capítulo 10 para agarrar contexto, digamos, y comenzar de una vez y terminar el capítulo 10 la siguiente semana. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y si no, podemos ir terminando la grabación por ahí. ¿No? Ok, entonces bendito Dios.